Sigo, perdón, no estaba en modo presentación, disculpe. Lo voy a poner en modo presentación para que lo puedan ver así más claramente. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que trato de decirle es cómo es que se conectan los paneles, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿alguien me podría decir qué tipo de panel es este y cuántas celdas tiene este panel? Estos paneles. Mientras que van pensando su respuesta, aquí, por ejemplo, tenemos paneles, todo lo que está en serie, ¿no? Más menos, más menos, más menos. Hay que conexiones, ¿no? Entonces te dice, tienes 48 voltios, sí, porque se suman los voltajes, ¿no? 12 más 12 más 12 más 12, 48. Y la corriente sigue siendo la misma. ¿Ok? Y aquí la conexión es en paralelo, ¿no? Aquí todos los positivos van a uno y todos los negativos van a otro. Entonces, si quieres ponerlos sin cajas combinadoras, vas a tener que conectar, vas a tener que utilizar conectores tipo Y, ¿no? De 4 entradas, una salida, por ejemplo, para tener un positivo aquí, 4 entradas, una salida, un negativo aquí. Si los quieres hacer directo aquí, vas a tener que empalmar el cable, algo que no se recomienda, ¿no? Entonces, a ver, alguien me dijo, ¿tiene la respuesta por aquí? Bueno, acá hay 5. Uno dice que son, Marta dice que es Poli, también, Vinco, estrellita, Poli, Ruperto, estrellita. 36, tengo 4 por 9, 36, estrellita para Edson. Mario dice 1. Bueno, no sé a qué se refirió con 1, pero es eso, ¿no? O sea, rápidamente tú ves paneles así, más menos, más menos, más menos, ya sabes que están en serie. Esto es importante que lo sepan, ¿no? En serie, ¿cuáles son las reglas de oro en serie? Se suman los voltajes, la corriente sigue siendo la misma, la potencia es el resultado de la corriente por el voltaje. En paralelo, sumas tú las corrientes y el voltaje sigue siendo el mismo. Es lo mismo que pasa con las baterías. Entonces, aquí ya vienen un poco las complicaciones, ¿no? Porque fácil es hacer, pues, 4 panelcitos en una serie, 4 panelcitos en un paralelo. El problema es cuando tenemos un proyecto grande, si tienen la oportunidad, vayan a Moquegua, párense al frente de estas centrales, a lo más cerca que posible que vean, tomen una foto y vean cómo están arreglados los paneles, hacia dónde están mirando, qué tipo de paneles son, si son seguidores a un eje, a dos ejes, ¿ok? Todo eso tienen que ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos un arreglo, ¿no? Entonces, un arreglo que son varias configuraciones que tú puedes poner en serie, varias en paralelo, y que vas a hacer un conexionado, ¿no? Entonces, es un conexionado, ¿no? Lo que se conoce como aquí daisy chain, ¿no? Por ejemplo, un solo cable. Acá tenemos 11 módulos y todos están así, ¿no? Está todo enseriado y ese cable regresa aquí. Y aquí está el cola de rana que le llaman, ¿no? El cola de rana que viene así, ya que es como una secuencia, ¿ok? Este es así, ¿no? Va enseriándose y lo pone aquí. Entonces aquí tiene 1, 11, 2, 10, 3, 9, 4, 8, 5, 7, 6, boom, regresa. Entonces tienes configuraciones. Ya cuando los arreglos se hacen muy ostentosos, por ejemplo, esta es otra gran pregunta, ¿no? Que yo también le hice a mi entrenador hace muchos años, ¿no? ¿Cómo es que yo sé si es que tengo que poner el panel horizontal o vertical? Si tengo un espacio totalmente cuadrado y sin sombras. ¿Quién me puede responder eso? O sea, ¿cuál es la fortaleza de poner yo los paneles horizontales, así como está este, o vertical? Si tengo un espacio totalmente libre de sombras y totalmente cuadrado. ¿Ok? Entonces, claro, uno me dirá, no, pero tendría que ver para ver cuántos de estos paneles entran y cuántos de estos paneles no entran. Entonces, si tuviese sombras, ¿cuál debería ser la posición de este? Orientarlo, perdón, colocarlo así o así. ¿Por qué tendría que poner este en esta posición horizontal y este en vertical? ¿Cuál de las dos opciones escogería? Ojo con eso. Tiene que ver mucho con la geometría del panel. A ver, tengo dos valientes aquí. Horizontales evita las sombras verticales y si hay sombras es más perjudicial. Sí,
Bueno, Ruperto lo dijo en términos generales, ¿no? Horizontales evita las sombras verticales. Si hay sombra, es más perjudicial. Sí, ¿por qué es más perjudicial? Por la geometría. Por esto, ¿no? Recuerden, la geometría del panel siempre tiene un relacionamiento. Aquí no lo puse. No, no está aquí. No está aquí. Pero vamos a hacerlo aquí el gráfico. Este panel, al estar echado, la composición sería, ¿no? Si esta es la celda número 1 y esta es la celda 60, esto está así, ¿no? En seriado así. Hace este camino. Así va. Y acá tiene unos diodos. Entonces, cada 2 filas tienes un diodo. Entonces, si tú pones algo por aquí, vas a perder 2/3 del panel, porque estas 2 filas se van a comportar mucho menor en irradiación que el resto, y van a jalar y va a haber pérdida de producción. Hay una gráfica al respecto más adelante, ¿ya? Entonces, si tú tienes una sombra que afecta 2 filas, estás perdiendo casi 1/3 del panel. 1/3 del panel. Entonces, si este panel hubiese estado de esta forma, para vertical, así como esto, entonces esa misma sombra hubiese afectado a la parte, estamos hablando de esta parte, ¿no? Entonces, estaría hablando de esta parte, de esta misma parte, la parte de aquí, ¿okay? Como estamos poniendo el panel aquí, esa misma sombra hubiera estado aquí ahora, en esta zona. Entonces, si esa zona afecta a las 2 primeras filas, los paneles no tendrías ninguna discreción en ponerlo así o así, por esa misma sombra que agarró. Estas 2 partecitas de aquí, estos 4 por decir aquí, esos 4 los agarra aquí y el efecto va a ser el mismo. Pero ¿qué hubiese pasado si esa sombra era más grande y ya ocupaba mucho más espacio? O sea, toda esta parte, por ejemplo, toda esta parte del panel. Si la sombra ocupa toda esta parte del panel, este panel no produce, porque está tapando todas las celdas, todas las filas, produce muy poco. No es que la sombra la tengo en este sector así, estoy anulando todas las filas. Entonces, si este panel lo pongo así y daba aquí tampoco, no podía producir este panel, va a ser mínimo. Entonces, el efecto de la geometría del panel y la posición es importantísimo para construir las mesas para los proyectos grandes, ¿no? Las mesas se hacen así, se clasifican así, ¿no? Mesa 12H por 4B. O sea, 4 vas a poner 12 horizontales por fila. ¿Ok? Vas a tener una confirmación así de las mesas de los paneles. Entonces, bueno, veamos. Vamos avanzando con los coeficientes de temperatura, que les dije cómo varía esto, los coeficientes de temperatura. Los paneles se clasifican por esto, ¿no? Entonces, hay que ver bien, hay que calcular. Se recomienda siempre calcular a menos 10 grados y a 70 grados. O sea, estás llevando a condiciones extremas el panel. ¿Para qué? ¿No? A menos 10 grados y a 70 grados. Calcula los valores y vas viendo las variaciones. ¿Por qué? Porque con esto vas a proteger los controladores de carga, vas a controlar las entradas MPPT de los inversores, ¿no? En el caso concreto. Entonces, tienes que calcular para corrientes de cortocircuito a menos 10 y a más 70, para circuito abierto a menos 10 y a más 70. Entonces, las variaciones de la irradiancia con la corriente directa, la radiancia con la temperatura, están ahí, no hace mucha afectación, pero la temperatura se afecta muchísimo al voltaje. ¿Ok? Cuando baja la temperatura afecta muchísimo al voltaje. Entonces, cuando sube la irradiancia, afecta la corriente, se dispara también, ¿no? Es una proporción directa. Entonces, esas cosas hay que ver. Ahí están las fórmulas, les dejo para que ustedes las puedan revisar. Aquí hay los coeficientes de temperatura, lo pueden también, se calcula para en el punto de máxima potencia. Ojo, esto es para circuito abierto, para corriente cortocircuito, y aquí es para máxima potencia, para cada uno de los casos. Entonces, tú tienes que calcular el panel en condiciones estándares y en condiciones reales con afectación de coeficientes de temperatura, ¿no? Tengo preguntas. Voy por aquí. ¿Por qué la corriente aumenta con la temperatura? No,
la corriente aumenta un poquito nomás con la temperatura. ¿Por qué? Porque el coeficiente es positivo. El coeficiente de temperatura es poquitito, bien bajito. Es positivo, ¿no? Entonces aquí tú te das cuenta, a nivel que sube la temperatura, la producción del panel se modifica de forma en esta variable, con este ranguito, ¿no? Pequeño. Pero si tú ves que el voltaje baja, se afecta mucho más el panel en funcionamiento. Entonces son curvas, ¿no? Relacionamientos entre curvas, irradiancia con corriente, temperatura con voltaje, temperatura con corriente. O sea, hay varias relaciones que uno tiene que ver en curvas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pero esto te lo explica. O sea, si uno ve aquí y dice, el coeficiente es positivo. O sea, si la temperatura sube, sube un poquitín la corriente. Pero si la temperatura baja o sube, el coeficiente va perdiendo. Entonces, en el punto de la I máxima, pierde. En el punto de negativo, o sea, va perdiendo. Potencia máxima, pierde. Entonces, tú tienes que interpretar estos valores y hallarlos con las fórmulas para que te puedas ver exactamente contra qué estás diseñando, ¿no? Entonces, aquí están las fórmulas, puedes calcular la eficiencia de los paneles, puedes calcular el número máximo de los paneles por cada MP en el punto de máxima potencia, por el número de los paneles por cada string, ¿no? Estos son los accesorios que ustedes necesitan. Es 2 entradas, una salida, y puedes poner conectores para hacer, ¿no? 2 entradas, una salida, macho y hembra, positivo y negativo. Acá tienes 4 a 1. ¿Okay? Acá tienes las herramientas para hacer todo el conexionado de los MC4, el cable con los conectores, ¿no? Rojo y negro, positivo y negro. Vienen negro de por sí en los paneles. Ya si tú quieres hacer el cableado lo puedes hacer por colorcitos. Entonces no hay problema, ¿no? Las secciones de los cables que tú podrías calcular, ¿okay? El voltaje de caída que tú tienes sobre cada uno, calcular cuál es la sección del cable, ¿no? Básicamente es un cable de cobre, es 1/56. La fórmula tú pones, ¿no? Es igual a 2 veces la longitud del cable por la corriente entre la variación de temperatura que tú quieres por 56, ¿no? Que es 1/56, que es la resistividad del cobre. Ya tiene la resistencia, la sección del cable mínima. Entonces vas a comenzar a poner, ¿no? Recuerda que tienes que ver cables entre los paneles y la caja combinadora, cables entre la caja combinadora y el inversor, ¿okay? Si quieres ir directo desde los paneles hasta el inversor, tienes que ver si ahí están las protecciones, ¿no? Si vas a utilizar los fusibles, si vas a utilizar un interruptor termomagnético, si vas a utilizar los desconectores. Entonces, todo eso tienes que hacerlo gráficamente para que puedas ir viendo, ¿no? Entonces, todo lo que es a nivel de la soportería, ¿no? Soportes fijos, con orientación, con ángulo, ¿ok? Tú lo pones simplemente pides cómo es que quieres que te los construyan, ¿no? Estos son fijos, fijo en techo a 2 aguas, ¿no? Acá hay seguidor a un eje, ¿okay? Seguidor a un eje. Puede ser seguidor a 2 ejes también, ¿no? No hay problema. Entonces, todo esto es lo que hay. Nuestras primeras plantas tenían solamente estructura fija, estas de aquí, ¿okay? Las plantas Moquegua Solar, Inti, Pampa y Rubí ya tienen seguidor a un eje, son plantas móviles. Entonces, ¿cómo vas a calcular, ¿no? La distancia entre, por ejemplo, este puede ser un panel o puede ser una mesa de paneles, ¿no? Donde aquí, por ejemplo, la mitad sea un panel, acá hay una junta, acá sea otro panel, ¿no? Y puedes tener 2 filas de varios números de cada uno, ¿no? Entonces, recuerden que siempre no van pegados extremadamente al piso, o sea, tienen la estructura así, ¿no? Esto puede terminar aquí también, no necesariamente es que llegue al piso, ¿no? Depende del tipo de estructura. Pero ¿cómo es que vas a calcular tú la distancia, ¿no? Entonces, ahí están las fórmulas para que tú puedas calcular el distanciamiento entre filas para que no haya ese efecto de autosombra y también para que puedas hacer mantenimiento, ¿no? Como les digo, esto es para un panel, ¿no?
Pero acá la pregunta sería, oye, ¿qué pasa si es que tengo varios paneles aquí, ¿no? Esto es una mesa, entonces tienes que hacer la misma fórmula, pero tienes que considerar, pues, la distancia de la mesa, ¿no? Una mesa es un conjunto, un arreglo de paneles que se ponen ahí. Entonces, ¿para qué día lo calculas, no? ¿Mm? ¿Para qué día lo calculas? Porque una cosa es calcular la sombra en un mes de verano y otra vez calcular la sombra en un mes de invierno, ¿no? Donde el sol está o más bajito, o mucho más alto o mucho más bajo. Entonces, son diferentes tipos de sombra los que vas a tener, ¿no? Acá están las distancias, acá están las fórmulas. Es una cosa de un ejercicio que ustedes comienzan a ver, ¿no? O sea, te vas a tu casa, al techo, mides el techo y dices, ¿cuántos? Tienes varias formas de diseñar, ¿no? Por ejemplo, recibes este curso, quieres emprender en el conocimiento práctico y te dices, ¿no? A ver, voy a poner, tengo un área arriba en mi techo de 20 metros cuadrados, 5 por 4. ¿Cuántos paneles podría poner? Entonces, la pregunta que te debes hacer primero es, ¿cuál es la condición de diseño que quieres hacer? ¿No? Si quieres ocupar la máxima área posible o si quieres atacar la máxima producción que tú tengas, porque son cosas muy distintas, ¿no? O sea, porque yo puedo decir, oye, pero si quiero ir con la condición inicial de ocupar todo el espacio, ¿ok? Entonces yo digo, son 20 metros cuadrados, ¿ok? Pero a esos 20 metros cuadrados le tengo que quitar por lo menos un 20% para dejarle un margen para hacer mantenimiento de mis, al menos dejarle una fila en el medio, ¿no? Si puedo poner 4 filas, le voy a tener que dejar ahí 1 metro para poder caminar y poder limpiar los paneles. Entonces, ya no tengo 20 metros cuadrados, tengo mucho menos. Y tengo que tener cuidado, no vaya a ser que cuando uno de los paneles de los extremos falle, ¿cómo lo voy a cambiar, no? Me van a tener que bajar con grúa. Entonces le vas a tener que dejar un margen a la derecha, un margen a la izquierda, o se le vas a dejar un contorno. Entonces ya estás perdiendo más área, entonces te queda menos espacio. Cuando tengas ese espacio específico que te queda, lo que tratas de buscar tú es decir, oye, a ver, voy a ir con paneles de 500 o de 450 watt pico. Wow, pero un panel de eso me cuesta $200. Uy, me va a salir complicado, ¿no? No me cierra el presupuesto, no tengo presupuesto para eso. Ah, entonces voy a hacerlo con paneles más comerciales. Me voy a bajar hasta 370. Uno de 370 te cuesta por lo menos unos $160. Uy, ya eso sí más o menos me hace más sentido. Entonces puedo correr escenarios con el de panel de 450, ocupando menos área, mayor producción y más costo, porque todavía no son tan comerciales, y puedo hacer el mismo ejercicio con paneles de 370. Ahora, ¿qué tecnología ocupo? Bueno, el estándar hoy día todo es monoper, ¿no? Monoper. Si tienes monoper media celda, mucho mejor. Bifacial, no se te vaya a ocurrir meterle porque le vas a tener que hacer un tratamiento o hacer una estructura muy elevada para que el bifacial pueda... El bifacial es utilización de las dos caras, ¿no? La cara anterior y la cara posterior. Pero para que este exterior, perdón, la anterior y la posterior, para que la posterior se utilice mejor, vas a tener que hacer una estructura mucho más elevada para que ese rebote pueda aprovecharse, ¿no? Todo lo que es el albedo, se puede aprovechar por la otra cara. Y aparte es costoso ahorita, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estándar? Monoper, ¿ok? Monoper. Al menos monoper pone, ¿no? Ya estamos hablando de un 17, 19, hasta 20% de eficiencia. Si tienes para un monoper media celda, pues estás al otro lado, ¿no? Cuando hablo de media celda, estamos hablando ya de paneles de 120, 144, hasta 156 celdas, ¿no? Son paneles diferentes. Entonces, tengo aquí una pregunta. Vamos, cuando el piso es irregular, cómo se calcula? Igual, tú puedes, o sea, dependiendo qué tan irregular sea, ¿no? Pero la idea es, o sea, definitivamente la nivelación para que corra de los paneles, trata de hacer, por ejemplo, si tienes un piso muy nivelado, por ejemplo, si es un techo que no está afirmado así, trata de hacerle como una recta a tu diseño, una recta, o sea, tratas de hacer como una especie de dados de concreto y sobre esos vas calculando, ¿no? Las alturas mínimas. O sea, haces como una especie de un nuevo nivel de piso terminado y sobre eso vas calculando todos tus ángulos, ¿no? No hay problema, ¿no? O sea, si es muy abrupto, ahí sí vas a tener un problema serio, ¿no? Pero al menos en las plantas grandes, la mayoría de proyectos siempre están
en terrenos bastante planos, ¿no? Se aprovecha muy bien. Nosotros, por ejemplo, cuando desarrollamos es lo primero que vemos, ¿no? Vamos a Piura, por ejemplo, hablamos con un propietario de terreno y le decimos, me interesa esta parte de tu terreno, ¿no? La que está planita. ¿Cuánto me alquilas todo esto? Ya tanto, listo. Cerramos por 4 años, hacemos los estudios, desarrollamos todo, vemos las pruebas de conectividad y eso, que es la parte de la última media hora que les tengo que hablar. Estoy bien, creo, con el tiempo. Entonces, este es lo que les hablaba, ¿no? Los portafusibles, los fusibles, hay que calcular fusibles, ¿no? De 10, 15, 16 amperios, hay que fusible por cada uno de los paneles, fusibles por ramal, el desconector, el interruptor termomagnético en DC, la caja combinadora, ¿no? La caja combinadora viene para polos positivos, para polos negativos, aquí están, ¿no? Desconectores para la parte positiva, la parte negativa, todo esto se pone, ¿no? Entonces, cuando se homologan estos productos, tienes que verla si es para 1000, para 1500, el voltaje del sistema, ¿no? Entonces, todo eso, hay tablas, hay fórmulas. Nuestra área de ingeniería, por ejemplo, calcula mucho eso, ¿no? Nosotros estamos participando en muchos procesos y actualmente en Perú se van a hacer 2 procesos emblemáticos que ustedes ya se van a enterar, ¿no? Que van a ser lo último en tecnología en centrales solares fotovoltaicas. Entonces, nosotros estamos invitados ahí, somos 2 postores nomás los que han calificado, entonces estamos viendo eso a nivel de ingeniería. Pero bueno, sigamos con esto. Entonces, es esto importante, ¿no? O sea, ¿por qué poner un fusible, no? Si ya tienes 3 paneles, ¿requiere o no requiere fusible? Sí, ¿no? Sí o no. Entonces, si ya tienes un cuarto panel y uno falla, ¿ok? Listo. Entonces, todo esto lo dice la hoja técnica. Uno va a la hoja técnica del panel y te dice, no, el fusible de tanto. Ok. Entonces, tú asumes que si tienes una tercera panel en paralelo, lo más probable es que no requieras el fusible, pero si ya tienes un cuarto en paralelo, ya vas a necesitar un fusible de ramal. Se conoce como fusible de ramal, ¿no? Entonces, acá está el diagrama de Sankey, para que veas tú, esto lo botan los software, un PVC te bota esto, ¿no? Te dice más o menos el nivel de irradiación global horizontal, la eficiencia, el factor global IAM, todas las pérdidas que puedas tener tu sistema, ¿no? De acuerdo, cuando diseñas vas viendo qué es lo que va saliendo, si tienes exceso, si tienes falta de energía, la eficiencia en el performance en condiciones estándares, ¿ok? Entonces, todo esto te lo va calculando los software, ¿no? Tú lo puedes ver, análisis de pérdida, lo va viendo, ¿no? Entonces, dice, la energía disponible a la salida del inversor va a ser de esto, ¿no? Si tú al año necesitas más de esto, vas a tener que cubrirlo con la red, con un grupo electrógeno, con un aerogenerador, con otra fuente, cualquiera que sea. Me preguntaban de la garantía, ¿no? La garantía está así, 10 años como, la menor es esta, ¿no? 10 años como garantía de producto, como tal, y 25 como funcionamiento, ¿no? Entonces, aquí está la caída que yo le decía, ¿no? Acá está el gran efecto, el Light Induced Degradation, LID, está aquí. Cuando sale, automáticamente cae, porque hay muchos ingenieros o técnicos no saben cómo interpretar estas curvas, ¿no? Y esto se debe al LID y esto se debe al PID. Esta caída progresiva de casi 1%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el panel al año 25 no va a servir. No, mentira, sí va a servir, ¿no? Te dice que va a dar el 80% de su capacidad. Si era de 100, te va a dar 80. Aquí está en 80. Entonces, aquí ustedes dibujen el LID, el Light Induced Degradation, y aquí es el PID. Cada año va perdiendo por esa corriente parásita, ¿no? Entonces, hay unos que tienen 30, por ejemplo, nuestros paneles son 10, 35, ¿no? 10, 35. Ryzen, Jinko, Trina, marcas buenas, ZN Shine, por ejemplo, JA Solar, Jingli, ¿no? Hay varias marcas buenas, ¿no? En el mercado. Está Longi, Solar, muchas buenas marcas. Entonces acá está, ¿no? Oye, Adolfo, listo. Tengo varias fotos, ¿no? Este es el monocristalino, el policristalino, el monoperc, el mediacelda y el bifacial. Entonces, esta es la tendencia, ¿no? La eficiencia va creciendo, el costo va creciendo. Que el tamaño se va reduciendo, el peso se va reduciendo, salvo los de doble vidrio que son un poco más pesados. La capa fina también no se usa mucho, el amorfo. Por ejemplo, hay una licitación que va a salir de una universidad que estoy asesorando, que me decía, ¿no? Y Adolfo, quiero comprar todas las marcas de paneles que hay, porque voy a hacer un laboratorio. Yo le dije, bueno, compra lo que quieras, pero te va a salir un poco costoso, ¿no? Hay el amorfo, el CI,
CIGS es caro, el HDT es caro, le digo. No, pero hay que comprarlo, ¿no? Tenemos un poco de presupuesto. Bueno, cómpralo. Yo le diseño los módulos para que ellos hagan sus laboratorios y prueben, ¿no? En tal lugar va a salir, ¿no? La producción con los monocristalinos de la misma potencia es muy, muy beneficiosa versus el amorfo de la misma potencia, ¿no? En el mismo lugar, todo en el mismo lugar. O sea, tienen como 5 o 6 tecnologías funcionando en los mismos lugares, ¿no? En los techos de un pabellón. Entonces va a haber esas tecnologías. El monocristalino, color negro, celda octogonal, busbar 2 por celda, busbar 2 por celda, ¿ok? Esto es una tecnología, no necesariamente ahora hay hasta de 5 busbar, ¿ok? Aquí ven, acá hay 5 busbar. Entonces, acá tienes, aquí por ejemplo, 2, 4, 6 son 60, a no ser que sea de 72 también, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 72 celdas, ¿ok? Entonces aquí tiene un policristalino, la celda es cuadradita ya, ¿ok? El color es azul ya metalizado, ¿ok? Este es mucho más eficiente que este. Hay policristalinos ahora que también tienen, pero mayor eficiencia. El monoper es mucho más eficiente que los anteriores, que tiene, por ejemplo, ¿alguien me puede decir cuál es la ventaja que tiene el monoper versus los otros paneles? O sea, ¿por qué es más eficiente un monoper? Bueno, alguien me pregunta aquí si he hecho la producción. Sí, bueno, pero son de diferentes zonas, ¿no? Por ejemplo, hay empresas como StarCraft, la Universidad Católica, Senati tiene bastantes tecnologías también, ¿no? Puestas en un solo punto. Sí, va a depender mucho, ¿no? Va a depender mucho en realidad, es que si tuvieses la misma carga, sería una comparativa bastante pareja, ¿no? Pero lamentablemente, pues, las instituciones lo que hacen hoy día es compran y ponen, ¿no? Una tecnología para los estacionamientos, ¿ok? Pero esa es una carga característica, ¿no? No es, después se les ocurre comprar otra tecnología y le ponen en un auditorio. Y después compran otra tecnología y lo ponen en un taller. Entonces, como yo les digo, no necesariamente estás comparando papas con papas, estás comparando papas con camotes, ¿no? Porque la, uno de los factores predominantes en la producción de la energía sin carga, se podría ver, ¿no? Ahí podría sacar un buen estándar. Pero va a diferir mucho, ¿no? Entre un lugar y el otro, sobre todo en el Perú que tenemos muchos microclimas, ¿ok? Pero si nosotros ya ponemos el tema de cargas, uno dice, no, oye, pero nos va mucho mejor con esto, ¿no? Con la zona de estacionamiento que con la zona de talleres. Sí, porque tiene que ver también con las cargas, ¿no? Una vez es el factor de carga de los proyectos es fundamental, ¿no? La ubicación, la orientación, el ángulo, el mantenimiento que tú le des, ¿no? O sea, tienes que compararlo en condiciones muy, muy reales e ideales, ¿no? Prácticamente. O sea, que todos estén completamente limpiecitos, que todos estén orientados con el mismo ángulo, que todos estén mirando a la misma orientación, ¿ok? Que todos tengan el mismo nivel de carga, ¿ok? Entonces, es difícil comparar. Lo que tú tienes que hacer ahí prácticamente es anualizar esto, ¿no? O sea, porque no lo puedes, no vas a poder ver el comportamiento. Dices, sí, quiero probar, sí, pero ¿para cuándo estás probando? Para enero. O sea, para todos los meses de enero es mejor la producción con los paneles monocristalinos que están en el estacionamiento de Senati, en Independencia. Sí, podría ser una variable, ¿no? Oye, pero en julio o junio, donde la irradiación es menor, o sea, si tú comienzas a hacer todas esas comparaciones, te sirven como laboratorio. Por eso es que en las universidades se hace mucho así, ¿no? Se hace por mes, se hace por anualizado, se hace en épocas de verano, se hace en épocas de invierno, ¿okay? Se hace con simulaciones en vacío, se hace simulaciones con carga, ¿okay? Entonces se puede hacer con bancos de carga, ¿no? Ponerle el mismo banco de cargas a diferentes, no con la carga real, ¿no? Porque no te puede dar un buen match ahí, o un buen resultado, ¿no? Con bancos de carga específicos que se le pone. Entonces, les preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un mono PERC? O sea, esta tecnología PERC
versus los otros, ¿no? ¿Okay? ¿Cuál es la tecnología del mediacelda? ¿Cuál es la tecnología del bifacial? ¿Por qué? ¿Por qué la tendencia? Y eso que no les he mencionado, y varias otras tecnologías, ¿no? Sino que tampoco no los quiero marear con tantísimas tecnologías, porque hay dos más, ¿no? Dos más todavía, inclusive. Entonces, el PERC, ¿no? Si alguien sabe por ahí, me deja saber. Creo que aquí tengo un valiente. Porque tienen buen rendimiento en días nublados y no tienen a calentarse rápidamente. Sí, pero acá está la clave, ¿no? Lógicamente, claro, ese es el fin, ¿no? Se sabe que es un producto de mayor eficiencia, se sabe que es un producto que trabaja bien, no tienden a calentarse rápidamente, eso es un tema bien técnico, pero la respuesta es esta, ¿no? El PER es una capa pasiva, lo vamos a ver ahorita, es una doble capa, o sea, estos paneles, creo que lo tengo acá. Acá está, sí lo tengo. ¿Okay? Entonces, este es el estándar hoy día, ¿no? Entonces, ya hablar de esto es hablar del pasado, ¿no? Hablar de mono, de policristalino, ya pues esto lo puedes tener en tu casa. Pero si quieres un proyecto que genere ya 17, 19%, 20%, tienes que estar en esta onda, ¿no? Si puedes aquí, mucho mejor. Bifacial monoper, perdón, sí, bifacial monoper, mucho mejor, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál era la diferencia? En que este tiene una capita adicional pasiva, donde aprovecha toda la reflexión de esos rayos que no aprovecharon estos en su capa anterior, esto lo rebota. Entonces, hace este efecto, ¿no? Y esta es la tendencia, hacia dónde vamos, ya estamos en la etapa media, aquí estamos, nosotros como compañía sugerimos mucho esto, te damos al mismo precio de esto, te damos este producto, estamos aquí, es lo mismo el poli, bueno, y ustedes ya saben por el color, por la geometría, ¿saben? Pero este es el efecto, ¿no? Este es un panel convencional, ¿ok? Tiene una sola cara, rebota, aprovecha, listo, pero este tiene una doble cara, este tiene como una capita, como plaquitas, donde toda la irradiación entra, rebote y se sigue aprovechando, ¿no? Entonces, el monoper responde muy bien a frecuencias. Esta es la campana de sol. Miren la diferencia entre un monoper de 60 celdas contra un estándar de 60 celdas. Le gana siempre, ¿no? Tiene a baja irradiancia, ya le va ganando, miren. Aquí ya va ganando un plus, aquí le 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 va ganando. Esta es la verdadera razón. No es que no se calientan tanto. La verdadera razón es que aprovechan mucho mejor los niveles de baja irradiancia, ¿no? Alta irradiancia y baja irradiancia. Entonces, por eso es que es superior. ¿Por qué? Porque tiene esta capita. Pues. Y esta capita es como un refuerzo, ¿no? Como un refuerzo. Este no tiene la capita, entonces no rebota. Entonces, acá está la producción de los paneles, capa delgada, ¿ok? Y acá hay otras tecnologías, ¿no? Ya el monoper, silicio, cómo es la conformación del sándwich, ¿no? Esto es importante que ustedes vayan conociendo, ¿no? O sea, ¿por qué recomendar un monoper? Mira, como tú estás en una zona de irradiancia, nosotros queremos que aproveches el máximo posible. Entonces, cada vez que salga el sol a las 6 de la mañana y se oculte a las 6 de la tarde, mira, tú, este pequeño porcentaje es lo que vas a ir ganando si le pones esta tecnología. Entonces ya tienes una comparativa. Esto es lo que se transforma. Ahora, ¿por qué un media celda? ¿Por qué tienes que justificar que sea un media celda? ¿No? Pues es sencillo, ¿no? Porque la geometría es la misma, lo que pasa es que este panel grande se divide ahora en dos paneles, ¿no? Entonces pasas de las 60 celdas a 120, de las 144, si son 72, pasas a 144 celdas. Y hay uno que tiene celda mejorada que pasa hasta 156 celdas, ¿no? Entonces ya eso, tienes dos paneles en uno. ¿Cómo te beneficia esto? Si la sombra cae aquí, pierdes solamente el 50% de la producción del panel. Si la sombra cae aquí en un panel convencional, te traes abajo todo el panel, ¿no? No funciona el panel. Porque como todo está enseriado, si la celda cae aquí, mata estas dos filas por este diodo. Si la sombra está aquí, matas todas estas dos filas. Estas dos siguen pasando, ¿no? Este va y pasea y dice, oye, acá pasa algo. Entonces esto se comportaría como un cable y sigue pasando, ¿no? Entonces, acá está ¿no? El full celda con el media celda, cómo se comportan, y este es el efecto. Este es un panel convencional con el efecto sombra. La sombra le está cayendo aproximadamente a esta parte del panel, ¿no? Estás trayendo hacia abajo y tu producción es así, un tercio nomás. Pero esa misma
sombra se está posicionando sobre un bifacial, perdón, un mediacelda, ¿okay? Y miren la producción, bastante más, ¿no? O sea, aquí solamente producías casi un tercio de toda la producción, acá tienes 2/3 de producción, con el mismo efecto, ¿no? El mismo efecto de sombra. O sea, por eso dice que es mejor, resiste mejor al sombreado, ¿no? Entonces, eh, tengo que entrar al tema de inversores, todo lo que es pequeña escala, pues microinversores, muy pequeñitos, inversores de cadena, inversor híbrido, inversor cargador y el inversor central, ¿no? Las plantas grandes tienen esto, ¿no? O uno de cadena y un híbrido, ¿no? Y centros de transformación para adecuar, porque está recibiendo corriente directa, lo estás llevando a corriente alterna, esa corriente alterna tiene que salir a un transformador porque aquí está saliendo en bajo voltaje, ¿no? Lo tienes que llevar a media y alta tensión, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, están las configuraciones, ¿no? Si es inversores monofásicos, inversores de cadena, microinversores, uno por panel, ¿sí? ¿Sí? Inversores centrales, uno centralizado, ¿no? Todas las cadenas viniendo un solo inversor. Todo esto se calcula las distancias de los cables, las canalizaciones, si va enterrado, cuántos tubos, cuántos cables, la sección de cada cable, efectos por temperatura, por efectos Joule, vas calculando todas las canalizaciones, ¿no? Esto lo haces en AutoCAD, haces todos tus cálculos, ¿no? Están los inversores, cada uno por una cadena, por eso se llama string o cadena. Acá están los microinversores, el inversor central, ¿no? Entonces, ahora, los inversores también trabajan con transformador y sin transformador. ¿Okay? Entonces, hay diferencias. Entonces tú me dices, ¿cuál de los dos transformadores es más eficiente? ¿Alguien me puede responder la pregunta? Inge, ¿cuál es la diferencia de la media celda y la mono PERC en relación al monocristalino? Dale, voy con Kenji. Entonces, a ver, el monocristalino es solamente el aprovechamiento. Y en eficiencia, un monocristalino debería estar más o menos en el orden de un 17% en eficiencia. El monoper estaría en 19%. Y un media celda ya estaría más o menos en un 21%, si hablamos netamente de eficiencia. Ahora, si hablamos de sombreado, definitivamente el monocristalino y el monoper se comportan igual, el media celda no, porque parte el panel en dos. Si la sombra es completa, funciona igual que los dos primeros. Si la sombra es parcial, funciona mucho mejor. Entonces, ya tienes dos diferencias. Una, eficiencia. Dos, sombreado. Tres, constructivamente. Constructivamente, podemos ver que el monocristalino simplemente es aprovechamiento de una sola capa. El monoper tiene la capa pasiva, se llama PASIF. Es una capa pasiva que la vas a aprovechar, y el mediacelda lo que hace es aprovechar las funciones del monoper y encima te da max producción por el corte de la celda, ¿no? O sea, hacer dos paneles en uno. Y así puedes ir comenzando a ver, ¿no? Ratios de coeficiencia en potencia máxima. Entonces tú vas a ver que el monocristalino tiene 0,05, el monoper ya tiene 0,048 y el mediacelda tiene 0,047. Entonces ya vas comparando más características de acuerdo a las hojas de panel, ¿no? O sea, puedes agarrar el mismo fabricante, puedes agarrar diferentes potencias y comenzar a ver, ¿no? A ver, Adolfo me ha dicho que me fije bien en los coeficientes. A ver, voy a agarrar un coeficiente, eficiencia primero, y voy a ver eficiencia. Ah, sí, verdad, es 17, 19, 21. Me dijo la verdad. Me dijo que constructivamente también tenía algo de cierto esto, ¿no? Uno es una sola capa, el otro es capa más refuerzo y el otro es capa más refuerzo más corte, como dos paneles. Ya lo tengo más claro. Ahora, sigo. Voy a ver los coeficientes, 0,05, 0,048, 0,046. Ah, me dijo que está bien. A ver, voy a ver los de voltaje y así puedes ir comparando. Entonces, en las auditorías y recomendaciones que yo siempre hago, siempre les hago saber esto, ¿no? Por ejemplo, a veces hay proyectos en varias partes que me llaman y me dicen, ingeniero, que necesito que nos haga una auditoría de los postores que están entrando al concurso, quiero ver qué calidad nos están entregando. Entonces le digo, ¿sabes qué? Mira, para mí debería ganar porque te está entregando esto y esto, ¿no? Y le doy todas las tablas comparativas de acuerdo a mi experiencia. Ustedes pueden suministrar ese servicio también, ¿no?
decirle, por ejemplo, a una empresa de un amigo, ustedes tienen un amigo o un familiar que tiene una industria, y le dices, ¿estás a punto de comprar sistemas solares fotovoltaicos? Ok, ya, mira, yo te voy a cobrar tanto y yo te hago una especie de términos de referencia y te hago las bases y te hago el checklist para que tú puedas calificar a tus postores, ¿no? Lo que te están entregando. Entonces tú le dices, mira, este te está entregando a mucho menos precio, pero mira, te está dando un panel de menor eficiencia, te está dando un inversor de tal y tal característica. Entonces, puedes seguir comparando N cosas, ¿no? Creo que 2 días podríamos hablar enteros solamente de comparativos de paneles, ¿no? Pero Ken, yo espero que con eso, si cualquier cosa, ustedes tienen mi correo al final, me pueden escribir, podemos seguir conversando, me pueden llamar y conversamos con gusto. Entonces yo les preguntaba, ¿no? ¿Quién me puede responder cuál de los dos inversores es más eficiente? ¿El que tiene transformador o el que no tiene transformador?